¿no? No. Entonces, ¿cómo? ¿No? Al menos yo no, profesora. Bueno, entonces yo voy a proponerles ejercicios, pero, digamos, para la próxima semana les voy a pedir que por favor tengan sus dudas ya un poco más claras, porque acuérdense, la otra semana es el control, ¿o no? Sí. Eso. Entonces, que estén pensando ya de ahora ya un poco en dónde se sienten más débiles y qué cosa es lo que quieren repasar, para tenerlo para la próxima clase de ejercicio ya, digamos, listo en el sentido de que para poder presentarlo. ¿Ok? Para que podamos aprovechar bien el tiempo para preparar esas cosas. Bien. Entonces, acá ahora tomé los ejercicios que están... bueno, después de la clase de donde están los cuantificadores. Entonces, bueno, aquí, no sé, podemos empezar con el primero. Ya, ¿cuál quieren hacer entre el A y el F? Pueden escribirme por el chat también. Bueno, entonces, ponen acá, para acá uno. Ya, ¿todos de acuerdo con el D? Sí, profe. Sí. Ok, ya. En total son todos muy parecidos. Ya, la idea es que en acá la idea es que pongamos un ejemplo concreto, por decirlo así, acá. Entonces, acá tenemos, primero para leer acá el asunto, tenemos un lado o el otro acá, ¿ya? Porque, a ver, lo voy a agrandar un poco ahí. Acá entre medio, ups, perdón, estoy con el lápiz, no lo quería tachar. Quería eso, remarcarlo, ¿ya? Entonces, o lo uno o lo otro. Es válido para todos los elementos en este caso, en el mismo conjunto, ¿ya? Entonces, no sé, aquí podemos pensar cualquier cosa, como por ejemplo, P de X, podemos pensar en que ya, versión corta, X es par, ¿ya? Ahora, versión larga acá sería para el X, o sea, para todo ese... no, perdón. Ay, como tiene que ser para todo X. Ya, bueno, dejémoslo así. Ya, entonces, versión larga para decir de que X es par, sería de que aquí para todo X existe un K. Bueno, ya, perdón, acá primero debemos pongámosle A son los números enteros, ¿ya? ¿Ok? Entonces, para todos los X en A, para cualquier número A, entonces existe un K, también un entero, tal que el X es igual a 2K.
¿Ya? Eso sería la afirmación larga. Ahora, aquí, entonces, si hacemos eso, claramente el lado izquierdo no va a ser válido acá para todos los X en los enteros. Pero entonces tenemos que tomar una afirmación Q que sea verdadera. Entonces, como Q de X, podemos tomar, ya, por ejemplo, X menos 15. Esto de acá es un número entero. Esa es nuestra afirmación Q de X. Entonces, esa afirmación Q de X acá siempre va a ser válida para todos los X. Entonces, quiere decir ahora de que esta parte de acá siempre es verdadera. Esta parte acá es falsa, ¿ya? Porque no todos los números son pares, hay impares también. ¿Ok? Y como acá en esa parte tenemos el para todo, ¿ya? Entonces acá esa parte, ese primer paréntesis acá sería falso. Pero como la afirmación en total nos dice o lo uno o lo otro es verdadero, entonces significa que al final el total va a ser verdadero. Ya, y ahí uno puede ir jugando un poco con las cosas, o sea, acá no es nada como de otro mundo de que hay que inventar acá cualquier afirmación. Pero, por ejemplo, si queremos ver con el par, entonces podríamos hacer la B con P de X, con acá P de X, que sería X es par, y con Q de X, que sería X es impar. Entonces, como en la afirmación, en la parte B, acá en la parte B, tenemos acá también el O entre medio. Entonces, existen X's de manera que sean realmente pares. Eso es verdadero. Y de que existen X's en los enteros de manera que sean impares, eso también es verdadero. Entonces, esa es como doblemente verdadera. Con el mismo argumento, podríamos decir de que la parte A, o sea, con par e impar, ¿ya? También es verdadera, aunque tengamos el I aquí entre medio. Porque existen números pares y existen números impares. ¿Ya? Entonces, y así, ese primer problema no es tanto problema, hay que jugar más bien acá con los ejemplos un poco. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando lo leo, el ejercicio ve que para todo X en A, o sea que todos los que están dentro del conjunto A, que vendrían siendo los enteros, cumplen P de X o Q de X. Entonces, según yo, esa debería ser que o los X son par o los X son impar, porque tienen que cumplir esas dos, como dice, para todo X en A. En cambio, la letra B dice que existe un A o existe otro que cumpla Q. Entonces, según como yo lo entiendo, el existe dice por lo menos alguno, pero para mí el para todo en A es que o como que todos los X tienen que cumplir o P de Q o
Q de, o sea, o P de X o Q de X. No sé si lo dije muy enredado. Ah, no, no, está bien. Lo que pasa es que ah, lo que pasa es que aquí en este ejemplo, como en ambos casos tenemos para todo X en A, lo que sí es que si miramos solamente lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Aquí del paréntesis al lado izquierdo, por ejemplo, si miras primero solamente esta parte, ¿ya? Es que por algo está en paréntesis. Entonces, acá de que para todo X, de que X sea par, eso no es verdadero, ¿ya? Y acá tenemos el otro paréntesis, ¿ya? Que es con la otra afirmación. Entonces, si colocas acá con el par y acá con el impar, lo que pasa es que cada una por sí sola no es, o sea, si colocas acá como Q de X con impar, ¿ya? Entonces, eso acá, este paréntesis, acá en este paréntesis al lado derecho, por sí solo no sería verdadero para todo X. Por eso lo mencioné acá. Para este de acá funciona, para el B, porque aquí tenemos el existe. Lo que sí, si lo escribes de otra forma, la afirmación acá, ahí se obtiene lo que tú querías decir. Pero habría que escribir, ya lo voy a escribir acá abajo nomás, para todo X en A, entonces tenemos que P de X o Q de X, pero acá colocando un paréntesis. Y ahí lo puedes hacer con par e impar. Ah, ahora entendí. Gracias. ¿Ya? Es que, bueno, hay que mirar aquí primero siempre como por trozos y después cómo están unidos los trozos. Bien. Ya, esta parte de acá, esta es un poco más, digamos, menos abstracta, porque aquí represente gráficamente los siguientes conjuntos. Entonces, el primero, a ver, de hecho, podríamos hacerlos ambos acá en el mismo plano. Lo voy a hacer acá nomás. Espero que lo alcancen a ver bien todavía también. Acá necesito solamente el primer cuadrante. Sí. Ya. Perdón, aquí es X. Ya. Y acá es Y. Bien. Entonces, lo único es que acá coloquemos el 1. Entonces, por acá debe estar el 1. Ya. ¿Cómo graficamos el conjunto T? Entonces, son todos los puntos X, Y en el plano. O sea, aquí tenemos dos coordenadas, donde la coordenada X está entre el 0 y el 1. Y además incluyendo a ambos puntos, o sea, ambos extremos del intervalo. ¿Ya? O sea, si aquí está el 0, está incluido, lo marcamos con un punto rellenito, acá esto, y incluyo el 1, y le echo también un puntito. Bueno, espero que lo puedan ver bien todavía. Hay muchos que están viendo clase, o sea, están viendo clase, o más bien la pregunta al revés, ¿hay algunos que tienen que ver la clase en celular?
Sí, yo lo Ya, estoy viendo por el teléfono. no, porque es muy chico después en el celular eso. Ya, ahora mejor. El gráfico, ojalá. Sí, está bien, profe, no se preocupe. Ah, no, es que igual, es que aquí uno igual en el computador tiene una pantalla un poco más grande que en el celular, por eso. Ya, y ahora, el Y, aquí la coordenada Y varía entre el 0 y el 1 menos X. Ahora, ¿qué significa eso? Si X, por ejemplo, vale 0, entonces el 1 menos X acá va a ser igual a 1. O sea, ese punto está incluido, porque aquí también tenemos con el menor igual. O sea, este punto que marqué ahora en azul pertenece al conjunto. Y después, si miramos ahora acá solamente la parte con Y es igual a 1 menos X. ¿Ya? Para tener el borde, porque el 1 menos X es como lo que está por encima, pero se incluye. Entonces, Y igual a 1 menos X, eso es un segmento, o sea, es una recta con pendiente así como menos 1, que quiere decir que va en diagonal para abajo, acá. Y de hecho, para X igual a 1, acá tenemos 1 menos 1, nos va a dar 0. O sea, llegamos acá hasta ese punto. Y es una recta, ¿cierto? Entonces, ya, voy a intentar de hacer acá ahora. Ya, eso debería ser una recta acá. Bueno, ya la intención es lo que cuenta. Entonces, esa curva acá es la de Y igual a 1 menos X. Y en este caso acá tomamos con X en el intervalo. Perdón, me faltó el elemento de... acá con X en el intervalo de 0 a 1. ¿Ya? Y este es el límite superior para los Y. Acá. Y por debajo están siempre acotados por el 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso para el conjunto? Aquí, por ejemplo, para este valor de X de acá, ¿ya? Todos esos puntos hasta acá, el punto de la línea azul, están en el mismo conjunto. Pertenecen al conjunto, porque la coordenada X está entre 0 y 1 y la coordenada Y está entre 0 y lo que es ese segmento de recta. O sea, en total ahora podemos graficar la región completa acá con todos esos puntos acá, y en este caso acá los bordes están incluidos en el conjunto. O sea, me refiero, pongámoslo en, bueno, ya, otro en verde no, ya en rojo, entonces, no, en azul, ya. Acá, esa línea sobre el eje Y también pertenece al conjunto. Y lo que ya habíamos remarcado, este trozo acá del eje X también pertenece al conjunto. ¿Se entiende? Sí, profesora. Profe, ¿qué Sí. pasaría si es que fuese menor o igual estricto? O sea, si es que no pudiese ser igual. Entonces, para poder graficar eso, tendríamos que, como la línea que es acá, el borde, o sea, por ejemplo, si es ese borde de acá, ¿ya? Si aquí
aparece un menor estricto, ¿ya? Entonces, esa línea acá se dibuja como con puntitos nomás, Ya, para gracias. indicar de que no pertenece. O cuando un punto no pertenece al conjunto, entonces ahí lo graficamos solamente colocando ahí un circulito vacío en ese lugar en vez del circulito relleno. El circulito relleno significa que está incluido, el circulito es, abierto, o sea, sí, la pura circunferencia chiquitita indica que el punto no pertenece al conjunto. ¿Ok? Miremos o sea, eso aquí es para el conjunto T, y miremos ahora el otro conjunto, el conjunto S. Este es bien interesante. Bueno, algunos puntos de acá me van a caber aquí también todavía, aunque no muchos. A ver, no, uno. Ah, no, sí, van a caber muchos acá. Ya, el argumento importante es que acá para el conjunto S es que nos piden que sea un número natural, o sea, un número mayor o igual que 1 entero, ¿ya? De manera que este X lo pueda escribir como 1 partido por N. A ver, pongamos esta X acá un poco más bonita. Acá es X. Ya. Entonces, ese conjunto lo voy a marcar en rojo, porque el primer punto que va a pertenecer a ese... bueno, no lo puedo, o sea, me va a quedar muy manchado. Mejor hago otro dibujito, porque aquí solamente piden los X en R. Entonces, eso no lo puedo graficar en el plano, sino que tengo que graficarlo solamente sobre la recta real. Ya, entonces, coloquemos aquí una recta real. El eje X, ya, la recta real. Y coloquemos por acá el 0. Coloquemos por acá el 1. Y ahora sí podemos empezar a marcar, porque el número 1 claramente aquí pertenece a ese conjunto, entonces coloco aquí un puntito. Después, el siguiente número va a ser un medio, ¿ya? Porque aquí después del siguiente entero, el siguiente natural es el 2. Entonces tengo acá un medio. Pongámoslo por acá. Este sería acá un medio. Después, el siguiente, un tercio. Bueno, ya más o menos por acá. Un tercio. El siguiente, un cuarto. ¿Eso va a ir tendiendo a 0? Sí. Se acerca al 0. Después un quinto. Bueno, ya la cosa es que esto va a estar aquí. Los puntos van a estar cada vez más juntos, ¿ya? Pero el 0 no pertenece a ese conjunto. El 0 mismo nunca se alcanza. Aunque tenga 1 dividido por 3.000 millones, eso no es 0 todavía. Es un número muy pequeño en valor absoluto, pero no es 0. Entonces, en este caso acá, para el conjunto S, aquí podemos ver, eso consiste de puros puntos que están aislados. ¿Ok? Uno separado del otro. Bueno, pero más allá no tenemos que ver los conceptos acá en ese curso en el sentido de si es conexo y esas cosas. Ya.
un subconjunto se dice acotado superiormente. Bueno, si existe un número, acá como el subconjunto es en los reales, entonces vamos a trabajar aquí también con un número real, de manera que todos los A's, todos los elementos de ese conjunto son menores o iguales que esa cota. ¿Ya? Es como saber que existe un techo. Entonces, bueno, demuestre que este conjunto S es acotado superiormente. Eso no es difícil demostrarlo porque por esa condición de acá, porque como queríamos de que los números acá fueran naturales y tenemos acá, pongámoslo como pequeña observación acá, ya, como observación, el tema es que tomamos, si N1 es mayor que N2, acá con N1 y N2 números naturales, ¿ya? Perdón, voy a agrandarlo un poco, ahí. Ya. Entonces, 1 partido por N1 va a ser menor que 1 partido por N2. ¿Ya? Y además, aquí junto con el hecho de que para todo n en n, ya n es mayor o igual que 1. Entonces, de esa manera, esa primera parte, como observación, acá implica de que si lo invertimos, se invierte el orden. Y con el hecho de que si ahora hacemos eso con, por ejemplo, n2 igual a 1 y este n1 igual a n, entonces obtenemos acá de que, digamos, el 1 partido por 1 va a ser mayor o igual que el 1 partido por n, y esto acá para todo n en n. ¿Ya? Por lo tanto, esto de acá es la cota que me va a servir acá, para la cota superior. Ahora, para la cota inferior, eso también, por supuesto, existe. Si existe una superior, tiene que existir una inferior también. O sea, no necesariamente todos los conjuntos tienen cota inferior, ¿ya? O cota superior. Pero me refiero como conceptos. Si definen acá una cota superior, entonces, por supuesto que podemos definir una cota inferior también, ¿ya? Y en este caso acá, bueno, ya acá incluso el subconjunto vacío, pusieron ese ejemplo. Cualquier subconjunto de A en R. ¿Saben qué? Ahí es donde yo discrepo. A ver, es un ejemplo sobre una recta. A ver, acá esa observación yo la tomaría con cuidado. Aquí no estoy de acuerdo con eso, acá. ¿Ya? O sea, de que el vacío
para eso es como por medio casi de una demostración absurda, pero porque sería para todos los A's en el vacío, que no es ninguno, existe un C, sí, claro, ya. Entonces, para el vacío, sí, eso está bien, pero para cualquier subconjunto, ahí no estoy de acuerdo. Esta parte de acá, esa parte no estoy de acuerdo. Si quieren podríamos, pero yo quería aprovechar acá el espacio para ver la cota inferior. Bueno, pero en ese ejemplo para el conjunto S, claramente vamos a intuir de que la cota inferior va a ser el 0, ¿ya? Porque todos los números van a ser mayores que 0, aunque sea 1 partido por 100.000 millones, pero es mayor que 0 todavía. Aunque el 0 no pertenezca al conjunto. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? ¿O lo escribo? Profe, ¿lo puede escribir, por favor? Bueno, ya, lo voy a escribir acá arriba. Ya me voy a hacer una esquinita acá. Ya, para la cota inferior del mismo ejemplo S, ¿ya? Entonces ahí como tenemos de que todo n en n es positivo, tenemos que n es mayor que 0, ¿ya? Por lo tanto, tenemos de que el 0 es menor que 1 partido por n, eso para todo n en n. ¿Ya? Y por lo tanto, acá 0 es cota inferior del conjunto S, del ejemplo. Ya. Y ahora acá para mostrar acá... ya, un ejemplo simple para indicarles por qué no estoy de acuerdo de que para todos los elementos de un conjunto tiene que existir una cota superior, por decirlo así. ¿Ya? Eso es, tomen como A el conjunto, ya, tomemos de los números enteros. ¿Ya? Entonces, no es verdad de que los enteros sean acotados, siempre existe un entero más grande. ¿Ya? Entonces, por eso creo que esa afirmación acá es un poco accidentada en ese contexto acá. Pero el subconjunto vacío acá, eso es, digamos, como una demostración ya casi absurda. Ya, pero espero que aquí se entienden mis reclamos, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Entonces veamos esto de acá. Tenemos A, B y C, conjuntos en un universo. Ay, ahora no veo muy bien acá esa parte. Tengo que correr el chat un poco acá. Ya, sabemos que A y B no se intersectan y A y C tampoco se intersectan, pero
C está contenido en el complemento de B. Entonces, lo que pasa es que esas cosas acá tienen que ver con las leyes de Morgan. ¿Esas las alcanzaron a ver o no todavía? Por lo menos yo no. No, profe. Ya, entonces aquí me estaría adelantando con eso. El tema es que acá, ese problema acá es como... podríamos hacer porque no es tan teórico y los va a preparar para entonces después ver la parte como más teórica. Porque yo, por ejemplo, en mi curso no alcancé a ver eso todavía. Bueno, pero con ellos tengo clase mañana, creo. Si no me equivoco. Bueno, ya, no sé. Bueno, ya, veamos. Tenemos 100 empleados. Es que lo vamos a hacer. Pero ¿alcanzaron a ver por lo menos el tema de los diagramas de Venn? ¿O tampoco? Tampoco. No, No, profe, no alcanzamos. Bueno, de hecho ya, lo último que entonces... estuvimos viendo fue el tema de verdad y falso, seguimos con eso. Lo de la cuantificación. Sí, sí, eso no, que sí, que fue cuantificaciones como lo teníamos anterior. acá. Sí, en eso quedamos, no avanzamos más. Ya, porque déjenme ver, entonces en la guía anterior, a ver, esta es la guía semana 4, entonces busquemos la guía semana 3. Es que pensé que ya podríamos hacer ese, porque esa parte de los diagramas de Venn y eso de conjuntos y eso es bien entretenido. Como que más entretenido que la parte de la lógica pura, pero están ligadas. Entonces sería guía 3 acá. Veamos. Sí, pero ese lo hicimos la semana pasada. El asesinato. De una realización semántica. Pero ese es parecido a lo que hicimos recién, al principio de la clase. Profe, ¿usted ¿Sí? sabe hasta qué clase entra en el control? No, todavía no. Ya, gracias. A ver, ¿alcanzamos a ver la última clase, el problema 4? Por lo que me acuerdo, creo que sí. Sí, ya. Sí, porque este de acá lo hicimos en la otra guía. Repitieron en la guía acá esa parte. Es que como ustedes, o sea, como la semana pasada se perdieron clases, entonces no se pudo avanzar lo que se quería normalmente. Ya, pero miren, si no hacemos un diagrama, pero solamente intentamos pensando contestar una pregunta, por ejemplo, la vi. ¿Cuántos son los empleados casados? ¿Ya? Y miramos acá el texto. Bueno, el diagrama en total no es tan complicado, se refiere a que tengo un universo acá, tengo 100 personas,
¿Ya? Entonces me dan cierta información acá. ¿Ustedes también ven esa pelotita? Acá, al lado Sí. derecho, ¿sí? Sí. Ya, entonces ahora pueden ver el texto completo. Sí. Bueno, entonces todos los hombres tienen más de 20 años. Hay 50 mujeres en el grupo. Hay 60 empleados mayores de 20 años en total. Y 25 mujeres no son solteras. Y los empleados casados con más de 20 años de edad son 15. Y 10 de esos son mujeres. Bueno, veamos. Nos preguntaron cuántos empleados son casados. Ahora, lo que sí, el problema es que acá puede haber personas entre 18 y 19 años también de edad. Ujú. ¿Ya? Veamos primero respecto al tema de los casados. Entonces, nos dicen de que de los mayores de 20, ¿ya? Hay 15 en total empleados y de los cuales 10 son mujeres. Entonces quiere decir 10 mujeres y 5 hombres. ¿Ya? Y eventualmente podría haber empleados de 18, 19 años. Sí, de hecho aquí dice, 60 empleados son mayores de 20 años. Entonces, como tenemos un total de 100, significa que hay un total de, hay 40 empleados de 18, 19 años. ¿Cierto? Y además, como nos dicen acá, todos los hombres tienen más de 20 años de edad. Significa que esos que tienen menos de 20 años son puras mujeres. O sea, aquí y son mujeres. ¿Ya? Y así es como ir jugando con esas cosas. En la práctica eso significa, acá por ejemplo, colocamos acá un ambiente de, a ver, ya, si colocamos acá el conjunto de hombres, entonces sabemos que todos los hombres tienen más de 20 años. Entonces están dentro de otro conjunto, acá con los mayores de 20. Y bueno, y así es como se juega después con las intersecciones. En este caso acá, el conjunto de los hombres está totalmente contenido en el conjunto de las mayores de 20. Acá hay que asignarle letras a los distintos conjuntos. En el sentido, colocamos hombres, no sé, con H, entonces mujeres con M, y después los mayores de 20 les colocamos A, entonces los menores que 20 van a ser el A complemento, o sea, los que, bueno, pero eso en total ya, después, 60 empleados son mayores de 20 años. Entonces sabemos que acá en el A
hay 60 empleados. Perdón, acá en este A hay 60 empleados en general, pero no sabemos si son hombres o mujeres. Entonces, acá A tiene 60 elementos empleados. Y acá ya sacamos la conclusión, entonces, como el total del universo son 100, entonces quedan 40 que tienen entre 18 y 19 años. Y así, o sea, después se juega utilizando las reglas que están aquí arriba, pero es que no sé si les debo avanzar más con la materia acá con eso. O si terminamos la clase por hoy día. En total, ustedes deben estar preocupados de cálculo, ¿o no? Sí, de hecho Sí. tenemos control a las 5:30 se abre.